Gracias, queridos amigos que nos sintonizan a través de las redes sociales de Red Comarca. Esto es Itinerante. Hoy tenemos la visita de dos mujeres sumamente especiales y además dos grandes amigas, Lorena Sada y Laura Gracias. López Willy. Años sin vernos, Laura López Willy. No digas cuántos. No voy a decir cuántos. No, sí, muchos. Bienvenidas, este es su espacio, Gracias. bienvenidas a esto que es Itinerante. Vi algo muy interesante que sucedió hace algunos días aquí en la ciudad de Torreón, y es este curso que dieron ustedes para muchas personas que tiene que ver con la prevención o la identificación del abuso infantil. ¿De qué trató esto, Laura? Mira, el curso se tituló Trauma Complejo y Abuso Sexual. Fue básicamente un curso que Resilia facilitó al DIF Torreón, que iba dirigido a profesionales de la salud mental de niños y adolescentes, básicamente psicólogos. Sí, para identificar, obviamente también hubo información ahí sobre señales ahí de atención, pero sobre todo para tratar a estos niños que sufren un trauma complejo. Esto es, un trauma complejo es como un trauma que se vive día tras día y por tiempo prolongado y constantemente. Resilia, en resumidas cuentas, somos facilitadores de herramientas de inteligencia emocional y resiliencia para niños y adolescentes. ¿Cómo llegamos a los niños y adolescentes? Pues lo hacemos por medio de capacitación, facilitar esta capacitación y formación a maestros en cualquier ámbito, ya sea de lo académico, de las artes, de lo deportivo, guías, padres de familia, en realidad cualquier persona que tenga contacto con niños, ¿no? Nosotros hemos estado, pues así como que picando piedritas de hace ya 7 años más o menos. Empezamos un programa muy padre sobre inteligencia emocional y resiliencia para las escuelas, sí, con la intención de hacer un taller que se quedara ahí de manera permanente en los colegios. De eso nos llevó después, ya por las áreas del destino, a trabajar en albergues, y pudimos capacitar a varios albergues, tanto locales como, de hecho, varios de Saltillo, de sociedad civil y de gobierno. Pero ahora fue una gran oportunidad porque nosotros queremos entrar al municipio de Torreón desde hace varios años y no habíamos podido. Entonces lo que queríamos era permear en estas redes que hay ahora sí que en la política, que de las cosas buenas que tiene es esa red y esa telaraña que tiene ahí, y permear a los profesionales de estas áreas con información muy valiosa, porque lo que hemos visto Lorena y yo cuando hablamos con personal de sociedad civil, sobre todo en temas que reciben a niños de PRONIF, es que están desbordados y no saben cómo tratar el trauma complejo y abuso sexual. Obviamente también hay abuso emocional, físico y psicológico. Lore, hay una cifra alarmante y muy desagradable, que es que durante la pandemia, el abuso sexual a menores se incrementó en un 300%. La violencia y el abuso sexual. De igual manera. Y el alcoholismo. El alcoholismo también. Sin agraviar a los presentes. Oye, exactamente, sí. ¿Cómo trabajar en contra de esto? Además de lo que están haciendo ya, por supuesto, pero ¿qué más hacer para tratar de educar o enseñar a las personas a detectar los casos en los que quizá algún niño llegue con ese tipo de indicios, con ese tipo de síntomas, que de pronto el maestro de la escuela o de pronto alguien cercano a él pueda identificar, precisamente a partir de los cursos que ustedes dan, que ese niño tiene algo que no está bien con el niño? Efectivamente, esa es nuestra mayor preocupación, el que los profesionales o la gente que está cerca, como te decía Laura, nuestro objetivo y nuestra misión, y yo creo que es nuestra vocación, porque así lo vemos, de verdad, siempre lo platicamos y tenemos el mismo fuego en el corazón de poder capacitar a esa gente que está cerca de los niños, que los atiende de una o de otra manera. Y sí, una de las situaciones que vimos justamente es esta,
qué hacer o cómo capacitar a nuestros profesionales para estar atentos a estas realidades. A mí de las cosas que más me impresionó, Aquiles, es que yo creía, porque en mi ignorancia, yo no estudié psicología, yo soy comunicóloga y educadora, pero yo creía que a los psicólogos se les capacita en estos temas. Y por lo que estuve platicando ahí, me sentaba con unas y me sentaba con otras ahora en el curso, nadie habla de estos temas. Y trauma complejo, como decía Laura. ¿Será que sigue siendo una especie de tabú en nuestra sociedad, a pesar de que hay tanta apertura para muchas cosas? Ya se habla del tema lésbico gay, por ejemplo, ya se habla de protección en todos sentidos, pero del tema del abuso sexual es que se toca poco. Por lo que yo alcancé a tocar ahora en este curso, es tan fuerte la experiencia o el trauma de la persona y ese porcentaje no te lo tengo, pero te lo quisiera investigar, qué tantas personas lo hablan en el momento y qué tantas personas lo guardan, porque el cerebro hasta de alguna manera protege. Es la mayoría. Que es la mayoría. Entonces, al decir, no sé si es tanto tema tabú como tema tan personal, que no todo el mundo se atreve a exponerlo, y el exponerlo te expone a la revictimización, ¿no? Y a que te crean y que no te crean. Oye, y a un tema social bien complejo. Yo tengo que contarles que a lo largo de mi vida conocí a dos amigas mías que ya de esta edad, 47 años de edad, 45, ellas eran más jóvenes que yo. En algún momento me confesaron que regularmente eran familia. Sí. Regularmente se quedaban con el tío o se quedaban en casa donde las cuidaban y de pronto eran abusadas sexualmente por un familiar. En este caso había sido el tío. Y no lo contaron porque cuando lo hicieron las regañaron. Entonces este es un tema bien complicado porque no creerle al niño es muy complicado. Así es. ¿No? Eso es lo más fuerte. Y lo decía Noelia ahora en el curso, decía, el mayor daño que le haces a una persona abusada es no creerlo, porque cuando llega y te expone y todavía no le crees, o sea, no le estás dando nada de valor. Tuvo que tener valor para externar la situación que estaba viviendo. Sí, es lo que platicaban, o sea, las víctimas lo que dicen tanto niños como ya mujeres, adultos, que el mayor dolor de todo esto que vivieron fue el que nadie los defendió. Fíjate, nomás que nadie los defendió. ¿Por qué nadie me defendió? Se quedaron solos. Pues que yo creo que, híjole, mira, lo que te contábamos hace ratito antes de que empezara el programa, esta cuestión de acostumbrarnos a mirar a un lado y hacia el otro y vernos a los ojos, que bueno, algo bueno que nos ha traído la pandemia con esto, es que nos tenemos que ver a los ojos. Hay que mirarnos, hay que preguntarnos cómo estás. Sí, sabes, o sea, porque yo creo que estos niños, bueno, hubo un caso también de una persona que contó lo mismo, es que nadie estuvo ahí para defenderme y me vieron porque pedí ayuda y muchos pasaron de largo. O sea, eso es lo que más duele. Y cuando decías que qué hay que hacer, híjole, pues partimos de la educación. O sea, desgraciadamente vivimos en un país que desde hace muchos años, no es nada más de López Obrador, que tiene sus culpas de muchas cosas, pero la política en este país ha tenido la educación en los suelos, porque les ha convenido, por lo que sea. Entonces, si partimos de una sociedad en la que la educación está, pues muy por debajo de lo requerido para que un niño mínimo tenga voz. Y además hay un tema legal también bien importante. También. Habitualmente, o a últimas fechas, ha habido muchos casos muy conocidos por la prensa, por la prensa de México, en los que el abusador no solamente se duda que realmente haya cometido los delitos de los cuales se le acusa, sino además se le da toda la libertad para inclusive huir del país o simplemente negarlo y evadir el tema como si fuera una cosa mínima, ¿no? Como si fuera un delito mínimo. Hay muchos temas. También, por ejemplo, el hecho de que, bueno, ahí sí nos metemos tanto Laura y yo porque ya tenemos que invitar al abogado y todo, pero o sea, un niño es víctima de abuso. Ese niño lo retiran de su casa y el abusador ahí sigue. Sí, así lo dejan en una casa de acogida que si Dios le da suerte, lo tratan muy bien. Y el pelado ahí,
y la mamá que no hizo nada, digo, hay casos que las madres, que el padre o lo que sea, bueno, también son inocentes, ¿no? Pero ahí están y ahí siguen. El niño abusado es víctima de eso y aparte lo arrancan de su casa y la vida sigue para estas personas, es desesperante. ¿Y cómo creces como niño con un trauma como ese? Que un familiar en quien tú confiabas, en quien tú confiaste, es precisamente quien te defrauda de esa manera, ¿no? Así es. Y que te genera un trauma con el que puedes ir cargando toda la vida. ¿Hay algún tipo de apoyo, digamos, que sea palpable, que se le pueda acercar a un niño abusado sexualmente? Sí, Sí. o sea, de hecho, todas las herramientas del curso... Lo que hicieron ahora tiene esa finalidad. Es la finalidad. O sea, el trauma, ahorita como lo decía Laura, el trauma, el complejo es un impacto, ¿no? O sea, todo impacto puede llevarte a un trauma. Y Noelia hablaba de la T mayúscula, que es un trauma muy fuerte, una pérdida de algo Noelia es una de las conferencistas. Noelia es la conferencista Noelia que estuvo Matas, presencial. Neuropsicóloga. Y hablaba de las T's chiquitas, que son esos pequeños cambios emocionales, esas pequeñas pérdidas, esos pequeños... O sea, dice, al final, depende de cómo sea la persona, te puede impactar mucho una cosa, aunque sea pequeña. Y entonces el trauma se debe de tratar. Y se trata a través de juegos, se trata a través de experiencias, se trata a través y con profesionales, porque muchas veces nosotros decimos, no, pues no pasa nada, o sea, claro, yo ahí voy, ahí la llevo. Y ahorita nos estamos dando cuenta que sí hay gente que es muy resiliente naturalmente, porque hay gente que nace resiliente, la mayoría nos tenemos que hacer, pero es real que en estas situaciones hay que buscar a los expertos y hay que capacitar a los expertos. No, y hay esperanza. Miren, por ejemplo, un niño, por ejemplo, abandonado, digo, hablando ya en la cuestión de, estamos hablando del problema, pero también hay que enfocarnos en la esperanza, ¿no? Porque esos niños tienen esperanza. En la posibilidad de solución. Sí. Por ejemplo, un niño que es abandonado al momento, la mamá va a parir y en ese momento se lo da a la mamá adoptiva, ¿sí? Inmediatamente ya es querido, ya es amado y todo, pero en su cerebro, es ciencia, no lo inventamos, en su cerebro ya queda ahí una cicatriz de abandono que va a salir, ¿sí? Entonces, bueno, ese es como el menor de los daños, porque, bueno, tiene esa cicatriz de abandono que va a salir, va a tener que tratar, pero, bueno, va a tener los recursos de que es un ser amado, de que es un ser mirado, es un ser querido, pues, bueno, está en una familia estable. Y está el caso de los niños, por ejemplo, que abandonan, que aparte eso es negligencia, eso ya genera trauma, que aparte les pegan o que sufren abuso sexual, abuso de todo tipo. El cerebro de estos niños, en vez de que hagan, o sea, cada vez que tú aprendes algo, te muestran, no sé, veo esta luz, se me conecta una neurona con la otra y se hacen las sinapsis. Toda experiencia crea sinapsis, ¿sí? Entonces, estos niños, en la negligencia, no crean sinapsis. Entonces, su cerebro, si los ves, quedan como huequitos, ¿sí? Apagados. Sí, haz cuenta que no existe nada de ese cerebro. Entonces, lo que el psicólogo o el especialista tiene que hacer o debe hacer es, por medio de estas técnicas que les enseñan en estos cursos los especialistas, es crear estas sinapsis o reparar las que se conectaron mal. ¿Sí? Entonces, es algo súper bonito de la neurociencia que gracias a Dios existe porque le da mucho peso a todo lo que es la inteligencia emocional y a estos casos de pues, que son psiquiátricos y psicológicos y que dan esperanza porque pues lo pueden ver en pantalla, ¿no? Y de hecho, aparte de todas estas conexiones de las que habla Laura, se habla hoy mucho de la neuroplasticidad, esa capacidad del cerebro que tiene de rehacerse también, que eso es una maravilla, o sea, así como el ser humano se puede levantar o el ave fénix de las cenizas que resurge, nuestro cerebro es capaz de sanar todas esas cosas. Pero sí de sanar o quizá de generarlo una historia que no es tan dolorosa, porque también esa es una alternativa. También, y a veces es un método de método de escape para muchos seres humanos, no solamente los niños abusados, sino creo que todos los seres humanos tenemos también la posibilidad de irnos contando nuestra propia historia a partir de las malas experiencias que nos suceden. Claro, y no es borrarlas. No es borrarlas, es simplemente manejarlas de otro modo. Así es. Y el psicólogo o las personas a las que ustedes les dan estos cursos, precisamente les acercan a ustedes estas herramientas, ¿no? De qué manera tratar a este tipo de niños.
Sí. a los niños que han sido. Desde detectar, como decías tú, Ujú. Aquiles, o sea, es desde detectar, porque no necesariamente la persona que tiene un trauma llega explicando el trauma. No lo manifiesta de inmediato. No, Es irlo sacando, es ir quitando las capas. Ándale, como una Exacto. cebollita. Como una cebollita. Exacto. Hasta descubrir cuál es la profundidad, Así hasta es. dónde está el trauma, ¿no? Así es. ¿Cuál es el balance de este curso? ¿Cuántas personas fueron? ¿Cuántos días duró? Mira, fue un curso que duró 4 días, del 22 de febrero al 25 de febrero. Fueron 22 horas de formación. Fue un éxito total. Fueron un poquito más de 400 personas, incluyendo, me encantó ver a los policías, porque hay una unidad de policías Sí. que son los que Que mandan trabaja PRONIF. con... Ujú. Y es una belleza, porque fíjate, volvemos a lo mismo. Por ejemplo, la idea de Resilia, traer estos cursos, es porque, por ejemplo, muchos de los ya psicólogos, a lo mejor sacaron su carrera profesional y nunca más se volvieron a actualizar. Y luego hay otras personas que están muy pegadas con los chavos, con los niños, y con este dolor y con estas situaciones que son irreales para muchos, y no tienen formación profesional. Entonces, imagínate el tesoro que se llevan ahí, porque Ujú. obviamente era un tema muy específico y podía haber sido súper hiper técnico, pero Noelia Mata lo hablaba de una manera tan sencilla que cualquier persona lo podía Digerible. entender. Sí. Ujú. Entonces fue para mí un éxito total, y obviamente, y para Lore también, hicimos todos los días, sacamos allí una encuesta ahí para que nos pusieran sus Calificaran. sugerencias y Ajá. calificaran, y todo fue top. Positivo. Sí, todos querían más. Qué padre. Fíjate, se me acercó una señora al final y me dijo, les vengo a agradecer infinitamente lo que han hecho. Dijo, yo para tener este tipo de capacitación tengo que salir Ujú. de aquí. Nunca había tenido una capacitación aquí en Torreón de este nivel. Sí, no, fue muy bueno y fue totalmente atípico. Así Pero es. además, buenísimo, no solamente para nuestra comunidad, sino que además daba toda la gente que había allá. Seguramente también son portavoces de un mensaje que es muy importante para Esa es- todo nuestro país, para la humanidad entera. Esa es ¿no? la idea, ir permeando. ¿Ustedes cómo fue que llegaron a este tema? O sea, ¿qué las movió a este tema? ¿Cómo es que de pronto tú estás en tu casa viendo la televisión, Estaba muy largo. Estaba muy feliz, contenta, ¿Cuántas horas tenemos? No. ¿Cuántas horas tenemos? Porque esto sí soy digamos que el cuento, hagamos una síntesis de ese Mira, gran yo soy cuento. muy buena para reducir en papel, Ajá. pero hablado malísima. Malísima Cuéntalo para tú, reducir. Lore. Si me emociona, No, yo lo cuento. No, es que en realidad era justo lo que estaba contando Laura hace ratito. Nosotros vino otro instituto con el que trabajamos en España. Ujú. Estuvieron aquí en diciembre. Justo Navidad, del 25 al día 3. Y vinieron a trabajar con los niños de la Casa Hogar Abrázame, que sí que es trauma complejo. Ujú. Y vinieron a trabajar con ellos como un servicio social que ellos quieren hacer para el mundo. Entonces, este año escogieron México y Torreón. Torreón. nos conocíamos, y de ahí fue el vínculo hasta que llegaron. Y justo, bueno, ya traíamos el tema desde antes. Desde hace como un año. 4 meses. Sí, que es más, lo habíamos hablado con la señora Celina Bremer, que también, Ujú. mis respetos, que nos tuvo confianza para Sí, entrar. sí. Pero sí, cuando llegan estas especialistas españolas a hacerla al servicio social, estaban impactadas. Bueno, y aparte, es que no quiero quemar gente, pero lo siento, ni modo. Somos Es la verdad. sociedad civil. Es la verdad. Justo les tocó la transición de que salía el gobierno anterior y entraba o sea, todavía estaba el gobierno El anterior. gobierno municipal. Sí, municipal. Entonces, Casa Hogar Abrázame es sociedad civil, entonces los niños están muy bien cuidados, pero Ujú. la psicóloga, ahora sí la líder, pidió ir a casa cuna, porque hacía varios años la habíamos llevado. Ujú. Yo no me quise atrever a ir y la llevaron de Casa Hogar Abrázame. Y apenas iba saliendo el gobierno anterior. Bueno, o sea, seguía, ni modo, seguía, así estaba. Bueno, tronó. Imagínate que es una mujer súper, hiper experimentada, que ha visto... Acostumbrada a todo. No A sabes. todo. Todo terreno en ese sentido. Cuando regresó a la oficina, ya que se salió de Casa Cuna, Se le apachurró el corazón. dice, es que necesitamos hacer más. O sea, los niños hay niños que se pueden salvar. Cuando hablamos de niños, de sus cerebros, o sea, que los ves, que hay muchos niños que luego en las casas hogares, de que, ay, no, él es buen niño, ni gorro pone, no pone, ni llora. Preocúpate por ese niño. Ujú. Porque su sistema para avisar a un niño de que si tiene hambre, si tiene sueño, si le duele algo, llora. Llora.
Pero el momento que al niño no le atiendes su llanto, se empieza a apagar y empieza a dejar de sentir. Entonces, esos niños después es más difícil recuperarlos. Pero no solamente son los niños, serán adultos en algún momento. Exacto. Y formarán parte de esta sociedad. Y eso es por lo que estamos aquí, eso es por lo que estamos aquí. Exactamente. Y un adulto, cuando crece uno con esas deficiencias, es muy poco probable que puedas educar a una familia. Exacto. Si no lo tienes, no puedes dar lo que no tienes dentro, ¿no? Entonces, es importante. Es importante educar. Sí. La salud mental y salud emocional es urgente que la Secretaría de Educación Pública, que todas las escuelas lo tomen como algo en serio y de verdad formen a los niños en esta cuestión, dándoles herramientas, porque, mira, había una alerta mundial, de la Organización Mundial de la Salud, lanzó una alerta que para 2020, si no me equivoco, 1 de cada 3 personas iba a sufrir de depresión. 2020. No contaron la pandemia. Sin o sea, tú pandemia. imagínate ese número. Y ahorita en niños y adolescentes está, no tengo exacta, pero es una locura. O sea, ¿qué va a hacer? Yo tengo un niño de 7 y otro de 12. ¿Qué va a hacer de estos niños? Y bueno, y tienen suerte de nacer en un lugar de más o menos. O sea, Ay, sí, porque todos tenemos nuestras cosas, todos tenemos nuestras cosas que mejorar. Pero ¿qué va a hacer en 10 años de este país? O sea, son niños que desde, fíjate, 12 años, que nacieron con guerra, porque estamos en guerra aquí. Así es. O sea, con la inseguridad como estábamos aquí en Torreón, estoy hablando de Torreón. Y luego todavía los temas de drogadicción, ¿sí? Pandemia. No, o sea, ¿de qué estamos hablando? Necesitamos ya urgentemente meter programas. Nuestro programa de inteligencia emocional y resiliencia para las escuelas es una maravilla. Lo quisimos meter en muchos colegios, nos cerraron las puertas antes de pandemia, no lo tomaban en serio. A la gente que le damos la capacitación, a las instituciones que les damos la capacitación, nunca lo terminaban aterrizando, era facilísimo aterrizar y no lo tomaban en serio. Estas herramientas son totalmente preventivas, es para prevención. La prevención es muchísimo más barata, pagarla con capacitaciones para prevención que en tratamientos futuros. Oye, los colegios particulares, la escuela pública, ¿cómo ha tomado esto que ustedes están haciendo? ¿Se acercan de pronto con ustedes o prefieren decir, no, es un tema tan ríspido, tan áspero, que prefiero no meterme por ahí? Pues sí, ¿Cómo ha sido esa respuesta? Ladito, ¿no? Porque además es donde técnicamente todos llegamos y soltamos a los chamacos con toda la confianza. Con toda la confianza. Por lo menos una parte del día, hoy no tanto, precisamente por la pandemia. Claro. Menos días, pero antes llegábamos y soltábamos allá al niño y tan. Sí. No habíamos tratado este tema, no, o sea, no lo hemos propuesto este tema de abuso sexual y trauma en colegio, no, sí. Nosotros lo que llegamos a ofrecer y fuimos yo creo que a todos, desde de gobierno a privados, a tocar puertas y decir que venimos a ofrecer esto. Lamentablemente los colegios, pues, entre sus cosas, ¿verdad? Porque ya ahorita no nos toca juzgar a nadie, claro. Pero bueno, sus programas de académicos y todo esto, y que en realidad pues es importante, ¿no? También es importante todos los programas académicos. Pero justamente eso era lo que veíamos, ¿no? O sea, hoy la neurociencia nos avala la importancia de la inteligencia emocional. Antes tú veías a una persona inteligente en su coeficiente intelectual que podía llegar a ser exitoso. Hoy el exitoso es el que es emocionalmente inteligente, no necesariamente el que es coeficiente. El que tiene un coeficiente intelectual alto. Exactamente. Es más, de hecho se está viendo que los que son demasiado inteligentes, no todos, porque también depende de cómo se relacionen y toda esta realidad, pero luego se van quedando un poquito más resguardados y no tienen esa realidad social, esa parte de convivencia, esa parte de trabajo en equipo, esa parte. Entonces, hoy la inteligencia emocional cobra una fuerza que ya no es un lujo tenerla, ya es una necesidad. Lore, en la parte legal de estos casos terribles, ¿alguna institución se les ha acercado para quizá darles algún tipo de respaldo o para ofrecerles que cuando ustedes detecten este tipo de casos hay una vía legal a partir de la cual ustedes pueden encaminar a un padre de familia
para tocar esa puerta o no llega hasta ahí? Yo creo que ahora sí que nos sentimos muy nuevas en este tema, o sea, Ujú. como que apenas vamos arrancando con esta realidad, que luego Laura y yo decimos, mira, luego la vida nos va llevando por lados que insospechados, ¿verdad? Porque nosotros empezamos para maestros y acabamos en albergues, y Ajá, ahora vamos con psicólogos y a lo mejor acabamos en temas legales, vas ¿verdad? escalando. Entonces, hasta ahorita no, pero nunca habíamos tocado esta realidad. El vínculo con PRONIF sí lo teníamos con esta Jessica Garza en su momento y ahorita pues es lo que buscamos, como que tener esa cercanía pero, o sea, no para nosotros canalizar, porque nosotros somos humildemente un facilitador, Capacitadores. ¿sí? Un facilitador de estas herramientas. Lore tiene su especialidad en educación, el Instituto Español de Resiliencia, que trabajamos como hermanos, ellos ven toda la cuestión psiquiátrica y psicológica. Y es la idea, digo, igualmente si vemos algo, no nos hacemos las todólogas porque no lo somos ni pretendemos serlo. Y buscamos. Pero la idea es como a estas instituciones que ayudan, nos acercamos mira, gracias a Dios con municipio ya tenemos ahí Buena relación. buena relación. Con gobierno del estado ya habíamos entrado también a PRONIF Estatal. sí. Ujú. Entonces, digo, ahí vamos, ahí le llevamos y lo poquito, es un granito que podemos poner en nuestra comunidad que por eso estamos aquí, o sea, queremos dejar una mejor comunidad de la que encontramos. Ujú. Y yo creo que todos, y eso sí me atrevo a decir, todos nos tenemos que involucrar en alguna actividad que resulte en el bienestar de nuestra comunidad. Todos, porque ya no hay tiempo para estar, mientras a mí me vaya bien, me da igual. No, porque a lo mejor a tu hijo lo tienes muy en una burbuja de cristal, amigo, pero está viviendo aquí y tú no quieres que viva en un lugar inseguro, con gente pues que no estamos buenos de la cabeza, ¿no? Y aparte burbuja de cristal, Sí. ¿de qué? Como decía Aquiles, o sea, sí, Sí, la exacto. mayoría de los abusos se dan en casa, En en tu casa. familia, pues es que, ¿cómo lo vas a proteger? Lo tienes que proteger capacitándolo también Claro. y haciéndolo con un criterio fuerte o un juicio crítico, ¿no? ¿Hay alguna manera de establecer algún tipo de campaña que le llegue al niño? Es decir, algún método, alguna vía Justo lo platicábamos, de ¿verdad? información para que al niño le des este 911 para reportar o decir algo no está bien, exactamente. Me encantaba esa exactamente. campaña del mucho ojo. Ajá, mucho ojo. Porque, ¿sabes qué? Eso es importante porque es como enseñarle a nuestros hijos que tengan siempre encendida o sea, como bien conectados con esa intuición de cuando estás en peligro, porque lo tenemos, ya nacemos con eso. Ujú. Pero sí, bueno, por ejemplo, Casa Brasa me estaba haciendo una campaña muy buena que la trató, ya no supe qué pasó con ella, pero están en eso. Y sí estamos, ahora que estábamos en este curso, estamos Lorena y yo ideando futuras capacitaciones y le digo, es importantísimo crear una formación que nos permitan los papás con sus hijos sobre asertividad en la enseñanza de la educación sexual, porque la educación sexual que reciben es casi para, o sea, cómo nacemos, cómo podemos ser cómo más, nos reproducimos, cómo sí. la reproducción, etcétera, todo ese asunto, pero en el tema de abuso. Entonces yo creo que sí tenemos que trabajar en eso, y es lo que le dije a Lorena. Sí, justo estábamos. Y en rango, o sea, porque desde chiquitos, no te puedes esperar a la secundaria. Yo tengo amigas mías que me contaron a los 35 años que sufrieron de abuso a los 16 años. Sí. Entonces también ya legalmente ya ni siquiera tienen que ya no puedes hacer nada. Ya no procede. No procede. Entonces, Más sí, allá del quemón social que puede representar el hecho de que un niño ya adolescente o un niño ya adulto queme es durísimo. o exhiba al violador, al abusador, pues más allá de eso, vamos, a lo mejor ya ni existe, a lo mejor ya hasta se murió, ¿no? No, y la víctima siempre, como dijiste tú hace rato, me regresó, por ejemplo, hay a lo mejor niños que sufrieron abuso por parte de su padre. Imagínate que todavía, o sea, aquí en México, para tú poderlo demandar tienes que encararlo, o sea, lo haces público. Imagínate tus hijos. Claro. Como madre dices, no lo quiero exponer más ¿no? al perpetrador. Sí, claro. ¿Tú crees que como sociedad, tanto gobierno como instituciones, nos hemos quedado cortos con el tema? Es decir, que no hemos encontrado realmente la vía para solucionar un tema y darle salida a estos casos y darle voz realmente al niño. Que mientras no haya una consecuencia, o sea, es la impunidad, es que vivimos la sociedad que vivimos porque es impune. O sea, no hay castigo, no hay consecuencia, no hay. Entonces, claro, si yo cometo un abuso y
a lo mejor sí, el niño o la niña lo expone, pero a mí no me hace nada, pues es que es tan fácil, seguimos. Sí, o dices, está mintiendo, no es cierto. O en la El otra niño está persona dice, mintiendo, no es cierto, lo imaginó. Punto. Era Y- muy pequeño, no es cierto. y yo creo que ese es el factor principal de todos los problemas que tenemos aquí en México, la impunidad. Mientras no haya una consecuencia de lo que hacemos, no Y aprendemos. creo que la parte más importante de educar al niño en este sentido es que el abuso no es solamente cuando tu familiar, un amigo, un extraño te toca, No. sino cuando cómo te ven, ¿eh? cuando te ve. Claro, cómo te Cuando, ven. exacto, cuando te ve, cuando te habla, cuando Ujú. todo puede representar un abuso. Ujú. ¿No? Así es. Hay que enseñarle al niño todo. a identificar esos elementos que pueden quizá salvarlo de una situación más grave. Claro. ¿No? El- Pues, lo que decía Laura, conectar con sus emociones Así y es. conectar porque hay que poner frenos. y el reto es quizá cómo hacer que ese niño comprenda que más allá del seno familiar hay alguien que pueda escucharlo. Porque a veces en el entorno no encuentras No una salida encuentran. para expresar lo que tienes. ¿Cómo vas a acusar a tu papá, por ejemplo? Yo me pongo en el Es caso de un niño, de una dificilísimo. niña, ¿cómo vas a acusar a tu padre con tu madre? Claro. ¿No? O que a lo ¿Cómo lo vas mejor a hacer? sufre y lo van a meter a la cárcel. Y Exacto. yo, ¿cómo lo voy a hacer eso a mi papá? No, O es te que va a dar una es cachetada, o complicadísimo. te va a Es Ese es encerrar. tema para otros especialistas. Sí, Sí. exacto. Sí, es complicadísimo. Temas complicados. Lo que están Complicado. haciendo es muy bonito. Sé que hay una línea que no debemos cruzar precisamente porque, como bien dices, no son especialistas. Así es. Están acercando como facilitadoras herramientas para que la gente conozca y para que los especialistas lleguen a un gran foro y expongan lo que saben como especialistas ante un grupo de personas que técnicamente tienen contactos con esos niños. Así. ¿Qué sigue después de esto que me pareció maravilloso? Maravilloso no solamente por el tema, porque es un tema muy delicado, pero que también requiere de mucha ventilación, de mucha exposición, para que cada vez tengamos una sociedad más sana en ese sentido. Me pareció maravilloso por ver la cantidad de personas que estaban en ese evento, dentro del centro de convenciones además, en la ciudad de Sí. Torreón, que es un lugar bellísimo, moderno, y ver al alcalde ahí, eso habla, al alcalde y a su señora esposa, eso habla del compromiso que ellos están haciendo con ustedes, es decir, que desde el gobierno están vinculándose con sociedad civil, que son ustedes, para entablar un trabajo serio. Entienden, creo, de la seriedad del trabajo que están realizando y me parece que eso es muy bueno. ¿Qué seguirá, Lau? Mira, yo lo que creo y agradezco infinitamente a Celina y a su esposo el alcalde porque nos tuvieron la confianza Así es. para abrirnos DIF y permear, que es lo que queremos. Ujú. Sí, ya dimos el primer paso, nosotros seguimos trabajando ya en a lo mejor alguno que otro capacitación, ya les avisaremos, pero yo creo y sí quiero hacer un llamado a sociedad civil porque necesitamos involucrarnos y también presionar al gobierno a que haga bien su trabajo, porque si los gobiernos han estado como han estado es porque los hemos dejado. Sí, este gobierno, digo, soy apartidista totalmente, pero este gobierno tiene muchas ganas de hacer bien las cosas y pues si se tienen las ganas pues hay que estar ahí y Hay que aprovecharlos. y hay que estar y la comunidad civil tenemos que estar ahí, o sea, mira, en Torreón creo que es donde más sociedades civiles Así hay es. en México. En todo México. Aquí la gente le gusta ayudar, Ujú. pero yo creo que hay que ayudar también presionando que el gobierno haga bien su chamba. Que también Celina luego nos dio carta abierta para presionar. Claro. Estamos como que nerviosos con la convocatoria y todo, pero la verdad es que la gente de DIF, mis respetos, que sacó la casta y Así es. todos hicieron bien su trabajo y todo salió muy bien. Y aparte no nada más vinieron gente de Torreón, vinieron de varios municipios del estado. Nos encantó que la señora Celina haya logrado eso porque Una gran convocatoria. es súper valioso, porque vas dejando el granito, o sea, imagínate, vas esparciendo el granito por aquí, por allá, y al rato les metes ya sus capacitaciones online, que, oye, Así que es. son lugares que nadie llega. Ujú. O sea, Así es. Así había es. lugares que a mí me daba vergüenza que yo dije, ¿dónde es? Perdónenme, sí voy a... Sí. No, bueno. Sí, hay que ver el Pero, mapa de Normal, Coahuila. es muy grande, Coahuila es Hay muy que ver el grande. mapa Sí, de pero yo Coahuila. decía, Es qué válido no belleza saber de que todos ese los lugar estén Estén aquí. aquí. Ujú. Oye, pues la parte que me parece maravillosa es que están sembrando una semilla en todos los sentidos. Que cuando alguien escucha y las ve trabajando con tanto entusiasmo, puede llegar a sumarse y a establecer un pequeño brazo, una ramificación de esto que ustedes están haciendo en su pequeña comunidad, en su municipio. Así es.
Y creo que despertar esta conciencia en otro ser humano es el trabajo más valioso que podemos hacer. Así Me es. encanta Entonces, la palabra conciencia. Sí, Conciencia. nos Es que encanta. es lo que le digo, lo que decía Lore, cuando tú capacitas en un mismo tema a una gran cantidad de personas que son de diferentes municipios, no solo capacitas académicamente, sino cambias una conciencia, Ujú. creas una conciencia, ¿cómo lo manejaba yo? En bloque. En bloque. Y se hace más fuerte, el trabajo se hace más fuerte. Pues se metieron en un tema bien delicado y bien bonito también, Sí, porque pero el hay trabajo que que están ayudar. haciendo es por los niños que mañana serán adultos y que estarán conduciendo familias también y siendo parte de los trabajos. Así Y es. un niño que no crece con esas bases sólidas, pues eventualmente será un niño que podrá generar también, o será un adulto Violencia. que generará violencia en el hogar, generará posibilidad Abuso. de abuso con los que le siguen. Entonces, por eso es muy importante la La chamba que están cadenita. haciendo. Siempre está el tema de la resiliencia. O sea, al final los niños aprenden a trabajar y sobrepasar a esto, se crean adultos sumamente ricos en experiencias emocionales y bien plantados y fuertes, sabiendo y aceptando su experiencia y su pasado, porque bueno, No nos define. tu pasado no te define, No. No nos entonces define. aceptas, te adaptas Ningún fracaso te y el define. siguiente paso es la resiliencia. Así es. Pues mira, en el caso de las personas a las que yo conocí abusadas sexualmente, creo que cada vez que tenía la posibilidad de externarlo, seguía siendo un tema muy doloroso. Seguían recordándolo y yo de pronto pienso en lo que hacía a los 5 años y te juro que no me acuerdo. No te acuerdas. No me acuerdo lo que hice ayer a veces, Ese es o lo que impacto. dije. El impacto que genera esa mala experiencia que sufrieron cuando niños los ponía a llorar a la edad de 42 años, a la edad de 45 años. Claro. Creo que no puedes vivir cargando esa carga tan pesada, ¿no? Ningún ser humano debería poder cargar con eso, o debería cargar con eso. Con eso. Porque entonces no te deja avanzar, son cargas que no te dejan desarrollar todo lo que podrías desarrollar como ser humano. Así es. Pues muchas gracias por venir. No, encantadas. Gracias. ¿Dónde se comunican con ustedes? ¿Hay alguna forma para que si alguien quiere contactarlas para sumarse a este esfuerzo que tienen, las pueda contactar? Mira, puede ser nuestro correo electrónico que es info@institutoresilia.com y nuestra página web www.institutoresilia.com. Okay. Estamos en Instagram y en Facebook también como Instituto Resilia IAP. Oye, ya pregunté, pero si es un trabajo que hacen habitualmente, es decir, dar información a alguien que quiera, por ejemplo, localizar o contactar a la conferencista que tuvieron ese día. Por supuesto. Sí es algo que Por pueden hacer. supuesto. Sí, Ah, claro. ok. Acuérdate, somos un facilitador, nosotros unimos puntos. Ujú. Así es. Entonces, encantadas. Y aparte nos gusta pasar la información, no queremos quedarnos con ella, no es nuestra. Ujú. Y de los especialistas tampoco, ellos lo que quieren es llegar a más gente. Oye, ¿cuál es la parte más bonita de lo que has hecho hasta hoy en ese sentido? La satisfacción más grande que hayas tenido. Ya para cerrar el programa, me gustaría conocerlo. Darnos cuenta que después de que platicas cosas terribles, al final sabes que hay esperanza. Ujú. Hay esperanza y como en el logotipo, no sé si lo vieron del evento, hay una plantita así que crece en el cerebro. Hay esperanza también para estos niños que han sufrido tanto y hay esperanza para la comunidad, pero hay que trabajar. Y Claro. darte cuenta de eso es bellísimo. Ujú. ¿En tu Híjole, caso? es que yo me sigo maravillando del bien que puedes hacer en una sola persona. Ujú. Con la persona que se te acerca y te dice, me cambiaste la vida con esto, yo digo, es que ya valió la pena. Ahora imagínate cambiar vidas y cambiar vidas. Ahorita que decías, ¿no? El bien, para mí, el bien es atractivo Ujú. y el bien es reactivo. O sea, basta una persona que quiera hacer el bien para que se vaya haciendo esa cadenita. Y yo creo que eso es lo que queremos. En el fondo, ese es como nuestro mayor anhelo, el poder ir sembrando ese bien y que ese bien se vaya llevando. Y que llegue a pues, ayudar a toda la gente. Las dos somos soñadoras, las dos Muy. somos salvadoras, las dos, entonces estamos aquí para eso, para hacer el bien. Y no te cansas ni de verlo, ni de hacerlo. Felicidades. Gracias por estar aquí. Gracias. Clau, gracias por estar Aquí aquí. les Qué Hombre, gusto encantadas. reencontrarnos. Qué gusto Oye, reencontrarnos y gracias ahora haciendo también. esto. Gracias, sí. Ah, qué padre, Gracias llévenselo a porque nuestro precisamente... escritor, a nuestro nuevo escritor favorito. Mira, ojalá que sí, capaz que lo leen y llegan a la tercera página y dicen, Ahí les avisamos. Siento que tiene que ver con mételo al resiliencia. librero. Tiene mucho que ver con el silencio. Sí, con ya el lo silencio. estoy viendo. Y tiene mucho que ver precisamente con el tema del fracaso. Ok. Ningún fracaso te define.
Claro que no. Y creo que la parte más importante que debemos enseñarle a los seres humanos es que bajo cualquier circunstancia, el único momento en el que quizá nos perdemos es cuando decidimos dejar de intentarlo. Entonces, esto que ustedes le dan a otro ser humano, que es una herramienta para seguir adelante, no tiene precio. Felicidades por eso, felicidades, Gracias. felicidades. Gracias. Gracias por venir. Amigos, esto fue Itinerante. Acuérdense, suscríbanse a este canal, compartan este contenido, particularmente este programa, compártanlo con todos, porque este mensaje tiene que llegar a todo el mundo. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.